Este vídeo está hecho por el Antonio del pasado para que el Antonio del futuro pueda sacarse la plaza a policía local. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los test, ¿de acuerdo? Preguntas comunes que van a aparecer en los test. Y en este caso lo que yo he elaborado es 10 bloques de materias, no concretamente preguntas de los tipos test, sino dentro de esos 10 bloques cuestiones que se deben de saber sí o sí para hacer los test de cualquier municipio. Dos cosas que quiero decir antes de empezar como tal con el vídeo. Uno, esto es lo básico, ¿de acuerdo? Básico. Intentar aprobar sin conocer la mayoría de lo que voy a decir aquí, muy difícil. Y segundo, aunque te sepas de memoria todo lo que yo voy a decir ahora, no te garantiza para nada aprobar un examen o sacar plaza. Me refiero a esos municipios donde ponen un examen donde la mitad de preguntas son sociología o cosas muy extrañas y de 500 personas aprueban 3. Obviamente este vídeo no va dirigido a ese tipo de exámenes, pero aún así voy a intentar hacerlo conciso y que se pueda hacer medianamente ameno. Así que vamos con ello. Vale. El primer bloque sería de policía administrativa. De policía administrativa entran todas esas leyes que son exclusivas de Andalucía, todos esos decretos que son solo de Andalucía, en fin, hay una cantidad de leyes y de decretos y de reglamentos en policía administrativa enorme. Yo voy a decir, ya no de cara a supuestos prácticos, sino de cara a tipo test, lo que más suele caer. Lo principal, lo que más se suele repetir en cuanto a policía administrativa es la ley 2002, ¿vale? 2-2002, de 11 de noviembre de gestión de emergencias de Andalucía, que suele caer en lo referido a esta ley. Las actuaciones básicas de previsión, prevención, planificación, intervención y rehabilitación. Suelen preguntar bastante sobre estas cuestiones. Los planes de emergencia, eso suele caer bastante, territoriales, especiales, específicos, de interior, sectoriales. Suelen preguntar, pues, la diferencia entre cada uno. La autoridad responsable que le corresponde, pues, elaborar estos planes, aprobarlos y los tipos de infracciones y cuantía respecto a esta ley. Luego, siguiente de policía administrativa. Voy a decir aquí leyes. Bien, en estas leyes hay que tener en cuenta 3 cosas: las infracciones, la cuantía de esas infracciones y la prescripción. En estas 3 cosas también es importante los artículos. Obviamente de cada una de estas leyes te pueden preguntar muchas más cosas, pero lo mínimo sería esto. Y aún así no son todas las leyes que te puede caer en policía administrativa, pero yo creo que son las importantes y al menos las que más se suelen ver en los exámenes. La Ley de Comercio Ambulante de Andalucía, ¿de acuerdo? Decreto Legislativo 2012, 20 de marzo. La Ley 13-2003 de 17 de diciembre de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. La 13-1999 de 15 de diciembre, esta es tipiquísima, ¿de acuerdo? La LEPARA, se suelen preguntar bastantes cosas de esta. El Decreto 155-2018 de 31 de julio, ¿de acuerdo? Que es el catálogo de la LEPARA, ¿no? De ley de espectáculos públicos y de actividades recreativas. La Ley 7-2021 de 1 de diciembre. De esta hay que tener cuidado porque es una ley extensa, ¿de acuerdo? Voy a decirla, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Es una ley extensa y hay preguntas que digamos que son típicas, pero se pueden ir por las ramas y preguntar casi cualquier cosa, así que hay que tener cuidado. El decreto 82-2022 de 17 de mayo, ¿de acuerdo? Que se regulan las hojas y quejas de reclamaciones, se suelen ver cosillas de esto. Y esta ley suele estar más encaminada al supuesto práctico, pero aún así la he visto en tipo test, ¿de acuerdo? La ley 7-2006 de 24 de octubre, que se conoce como la ley antibotellón. Nos quitamos policía administrativa. Bien, segundo bloque, derecho constitucional. Obviamente la Constitución española, ¿de acuerdo? Aunque hay más cosillas que ver, pero la Constitución española. ¿Qué preguntan de aquí? Preguntan los artículos, los títulos, los capítulos, las secciones. Te pueden preguntar de la Constitución española todo. Uno nunca, en toda la oposición, nunca termina de aprender y nunca termina de saberse entera perfectamente la Constitución. Siempre hay una palabra, siempre hay una cuestión muy concreta. Está bien repasarlo, pero digamos que lo principal, lo mínimo, la base, sería asociar el artículo con lo que dice el artículo 17, que dice el artículo 45, porque suelen preguntar, según tal, ¿qué artículo es? El 45, 46, 47, 48. Saber también ubicar los títulos y los capítulos. ¿En qué título se regula esto? Vale. Luego,
La Ley Orgánica 2007 de 19 de marzo, ¿de acuerdo? De reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Se suele preguntar bastante, pero tampoco se suele cebar mucho con esta ley, ¿vale? Suelen ir más centrados a la Constitución. Y luego de las que voy a decir ahora, estas dos, no suelen preguntar mucho, pero no sería raro ver una o dos preguntas de esto. La primera sería la Ley Orgánica 6 del 84 24 de mayo, que es la de habeas corpus. Y la otra sería la Ley Orgánica 4 del 81 del 1 de junio de los estados de alarma, de excepción y de sitio. Se puso de moda, obviamente, por razones obvias, por 2020, y suelen preguntar cosillas de ella. Luego, aparte, las típicas leyes que se tienen que regular sí o sí por ley orgánica, que son las que se aprobaron por la época de los 80, ¿de acuerdo? Libertad religiosa, derecho de reunión, defensor del pueblo. Con estas leyes, lo importante sería saber qué ley es, cuándo se aprobó y poquito más. No suelen adentrarse mucho aquí, en derecho constitucional. Vale, siguiente, derecho penal. Derecho penal, aquí no hay otra. Aquí no hay otra. En el libro segundo, casi que todos los títulos pueden caer, y aquí es a nivel de la Constitución. Aquí incluso yo creo que sería peor. Dime pena. Del artículo 412 te pongo 4 opciones. ¿Cuál es la pena correcta? Del artículo, no sé, 323, ¿cuál es la pena correcta? Y así con todos los artículos. Voy a decir los títulos que nosotros nos debemos de saber, pero esto es más de cara al supuesto práctico, en el sentido de que al final te los vas a tener que aprender sí o sí para resolver un supuesto práctico. Título 1, 3, 6, 7, 7 bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿De acuerdo? Secciones, capítulos, títulos. Hay que sabérselo. Hay que ubicarlos. Mínimo hay que ubicarlos. ¿Vale? Si te preguntan por, no sé, delitos de funcionarios, hay que saber ubicarlo. Que por cierto, es un título, es un capítulo, mejor dicho, que suelen preguntar bastante. Y sus 3 secciones, ¿de acuerdo? Sería aquí lo tengo, el título 21, delitos contra la Constitución, ¿de acuerdo? Capítulo 5, de los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. Son 3 secciones, suelen preguntar bastante sobre este capítulo. Pasamos al siguiente. Tengo por aquí derecho administrativo. Este casi que da miedo. La 31 de 2015 y la 40 de 2015. Pasa como con la Constitución. Uno nunca termina de aprenderse bien esta ley. Esto es gigante. Suelen preguntar muchas veces cosas comunes. Lo que voy a decir es lo común. Si sabes esto, igual el 80% de cualquier examen en derecho administrativo te lo sacas, pero te pueden preguntar cualquier cosa. La anulabilidad y la nulidad. Los tipos de recursos y plazos para interponer y resolver. La conversión, conservación y convalidación. De esto seguramente hago un vídeo, porque es bastante complejo a veces diferenciarlo. ¿Quiénes son los interesados en un procedimiento administrativo? El procedimiento en cuanto a las solicitudes de iniciación, la declaración responsable y comunicación, ¿de acuerdo? Suelen intentar pillarte, ver cuál es cuál. El periodo de prueba, trámite de audiencia, información pública y los medios de ejecución forzosa. Esto digamos que dentro del derecho administrativo de cara a los test es lo básico. De aquí se puede expandir, pero esto es lo básico. Si te sabes esto, vas bien. Siguiente, régimen local. Del régimen local pueden caer alguna que otra ley aparte de la que estoy diciendo, pero vamos con esta que ya de por sí tiene tela, ¿de acuerdo? La 685 de 2 de abril, reguladora de la base de régimen local. Voy a hacer lo mismo que con el derecho administrativo, voy a decir lo básico, ¿de acuerdo? El concepto de entidades locales, saber diferenciarlas, saber comprenderlas, las competencias del alcalde y el pleno, esto suele caer muchísimo. ¿Cuál de estas no es una competencia del alcalde? Es una competencia del alcalde, del presidente de la corporación. ¿Cuál es una competencia del pleno? Son bastantes y suelen caer, es una pregunta que suele caer. Las mayorías que se necesitan para cada materia, en relación a lo que acabo de decir. Para esto, ¿qué mayoría se necesita? La aprobación de ordenanzas es sencillo, pero suele caer. Es la típica pregunta que la ves y sabes responderla rápido. Así que si no la sabes, échale un vistazo. ¿Cómo se aprueban las ordenanzas? Creación de comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades y saber la diferencia entre unas y otras. Pregunta que también suele caer muchísimo, ¿de acuerdo? El título 10, régimen de organización de los municipios de gran población, suele caer, no tanto, pero suele caer, y el concejo abierto. Y con esto nos quitamos régimen local, y ya es suficiente. Tráfico. Tráfico, el problema es que es una materia
extensa, extensísima. Ya de por sí, los supuestos prácticos tenemos que llevar una cantidad de leyes para entender todo lo que puede pasar en tráfico, que luego en supuestos prácticos te preguntan cosas que encima son más complejas. Pero voy a decir un poquillo lo mínimo, lo básico, o al menos lo que suele caer de más en cuanto a tráfico. Plazos de ITV. Y aquí no penséis en categoría M1 de vuestro coche, turismo, no. Suelen ir a cosas bastante rarillas. Hay que sabérselo de cabeza, ¿bien? Plazo de notificaciones y denuncias. Permisos de conducciones y requisitos para obtenerlos. Los elementos del accidente de tráfico y sus fases. Esto cae muchísimo. Los elementos del accidente de tráfico cae mucho. Velocidades máximas según vehículos. Definición de señales de tráfico. Esto no suele caer mucho, pero las típicas, las que ves tú por la calle, ves jugando a medida que tú vas dando un paseo, al trabajo, ves esa señal de tráfico y tienes que saber cuál es. La R300, es la 102, ves jugando y al final en algún examen, cuando te la digan, la tienes ubicada. Definición de señales de tráfico y por último los artículos que están relacionados con la alcoholemia. Pasamos al siguiente, que sería derecho procesal. Bien, derecho procesal también se puede extender más de lo que yo voy a decir, pero voy a tocar solo la ley de enjuiciamiento criminal, ¿de acuerdo? La 14 de septiembre de 1882. ¿Qué voy a decir de aquí? Voy a decir artículos. Artículos que debemos, o no bien saber de memoria, pero sí comprender, leerlos y saber qué dicen, ¿de acuerdo? En cuanto a los atestados, ¿vale? Del 292 al 297. Esto sí que hay que sabérselos de cabeza. Suelen preguntar bastante. La detención, 490, 492, aunque suele ir más dirigido a supuestos prácticos, algo te puede caer en un tipo test. Lectura de derechos, 520.2. Aquí no solo, y esto es importante, hay que saberse los derechos del detenido. Hay que saber decirlos de forma descendente o como quiera decir, de forma alfabética. A, B, C, D. Porque suelen preguntarte cuál es el derecho, ¿no?, del 520, el apartado G, el apartado B, el apartado I. A ese nivel suelen preguntar y ya es bastante común, así que hay que sabérselos en ese orden. Los derechos de los perjudicados, el 109 y el 110, y el juicio rápido del 795. Hay muchísimos más, artículo 13, artículo 282, artículo 495, pero más encaminados al supuesto práctico. No suelo verlo yo esos en el tipo test. Así que venga, pasamos al siguiente, régimen de personal. De régimen de personal voy a decir leyes, ¿de acuerdo? No voy a decir conceptos como tal porque suelen preguntar de formas muy variadas, ¿de acuerdo? Pero mínimo con que te leas un poco las leyes que voy a decir, vas bastante bien. La 286 de 13 de marzo, ¿de acuerdo? La ley de fuerza y cuerpo de seguridad. ¿Qué suelen preguntar de aquí? Los títulos, los principios básicos de actuación y las funciones de policía local. No suelen preguntar cosas tampoco muy complejas respecto a esta ley. La Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo, que es la de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Qué suelen preguntar de aquí? Y de aquí tampoco se suelen mover mucho. Infracciones leves, graves y muy graves. Te digo una infracción, ubícamela, ¿de acuerdo? El decreto 93/2003 de 8 de abril de homogeneización de medios técnicos de los cuerpos de la policía local. No suelen preguntar muchísimo de esta ley, pero como solo tiene 8 artículos, yo al menos recomiendo leérsela un par de veces, porque cuando te pregunten algo muy concreto, al menos que lo tengas claro. Y por último, y de esta sí suelen preguntar, la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidad del personal al servicio de las administraciones públicas. La Ley de incompatibilidades. Suelen preguntar bastante de esta ley. Y no es muy complejo. Lo que suelen preguntar no suelen ser preguntas muy, muy extrañas. Pasamos a la siguiente. Violencia de género, BioGen. Voy a decir aquí simplemente leyes que hay que manejar, porque lo mismo, no suelen preguntar muchísimo, no suelen extenderse, no he visto exámenes de 20, 30 preguntas de BioGen, sino más bien acerca de sus leyes y manejarlas un poquito. Entonces voy a decirlas, simplemente las digo para que si alguien no tiene ubicada alguna, que la ubique un poquito más. La Ley 4/2015, ¿vale?, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima y tal. La Ley Orgánica 1/2004, la Ley 13/2007, la Ley 12/2007, la Ley Orgánica 3/2007, mucho 2007, hay que tenerlas, ¿de acuerdo? No he dicho el título completo porque si no se me alarga el vídeo increíble. Y luego aparte, y esto sí que es importante,
las instrucciones y circulares que van anexadas a este tema, a este bloque de Biogen, que sería la circular 6-2011, ¿de acuerdo?, de la Fiscalía General del Estado, la instrucción 4019 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que es la de la valoración del protocolo de riesgo. El protocolo de actuación de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad y Coordinación, ¿vale?, de 28 de junio de 2005, suele caer. Y por último, el protocolo 0, que es la instrucción 5-2021. Con que se lea un poquito por encima, yo creo que es suficiente. Y llegamos al último bloque, el 10º bloque. De este no quiero hablar mucho porque yo creo que a ningún opositor nos gusta. Sociología. De sociología puede caer todo. Dime cuál es el amigo de Bart Simpson. ¿Abraham? ¿Liz? ¿Milhouse? O sea, te pueden preguntar cualquier cosa, es una locura. Pero, digamos que dentro de lo normal suelen preguntar más o menos lo que voy a decir. Datos relativos a Andalucía, ¿de acuerdo? Demografía, símbolos históricos, características propias de Andalucía, economía, etc. Los autores que son conocidos, que si empezáis a hacer test vais a saber de quién estoy hablando, y los no tan conocidos, ¿de acuerdo? Pero no me voy a hablar de los autores de sociología porque son infinitos, no muchos, son infinitos los autores. Culturilla general, ¿de acuerdo? Hay preguntas, defíneme xenofobia, defíneme esto, qué significa techo de cristal. Hay preguntas que si uno está puesto en el día a día, si uno habla con gente, ve las noticias, esas preguntas se saben responder. Y el patrimonio histórico andaluz. Vale, con esto ya están los 10 bloques, los 10 temas que, digamos, es lo básico para intentar aprobar un examen normal de policía local de Andalucía. Ya a partir de aquí se puede extender y complicar muchísimo. Pero, si hay algo de lo que yo he dicho que no te suena de nada, mínimo le echas un vistazo, te lo lees. ¿Que lo sabes todo? Perfecto, ya vas muy bien, pero creo que es una muy buena aproximación para entender qué temas se suelen dar más o menos en cuanto a la policía, porque el temario son muchos temas, puede parecer muy amplio, pero luego a la hora de hacer un examen, haces el primero, haces el segundo, haces el tercero, y cuando llevas 50 exámenes oficiales vas a ver que hay patrones, que hay preguntas que siempre caen, materias que siempre caen, y hay otras que caen una de cada 50. Pues eso no hay que darle tanta importancia. Entonces, lo que hay aquí reflejado es lo que yo me he encontrado, mi experiencia personal, a lo largo de hacer exámenes oficiales. Lo que es más recurrente de que caiga. Que no significa que si te los estudias todo lo que yo te acabo de decir, vas al siguiente examen y apruebes. Porque te puede caer esos típicos exámenes que son infumables. Y con esos, suerte. Así que ya está. Me despido por hoy. Hasta luego.